hemos titulado esta enseñanza Otra Oportunidad. Otra oportunidad. ¿Quién fue David? ¿Qué recuerdan de David? Hay varias historias del rey David, ¿verdad? Una nos dice que antes de ser rey, ¿verdad? Era un pastorcillo de ovejas, pero era un pastorcillo muy valiente, porque defendía las ovejas con una onda. Y él dice que había matado osos, matado leones con esa onda. Pastor muy valiente, ¿verdad? ¿Qué más recuerdan de él? Mató al gigante Goliat, ¿verdad? Sin tener ningún arma en su mano, salvo la onda. Y aunque Goliat estaba armado hasta los dientes, ¿verdad? Lo logró vencer. También se dice de él que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Eso es serio, ¿verdad? Es el escritor de muchísimos de los salmos que nosotros tenemos acá, incluyendo el Salmo 23. Nos dice la palabra de Dios que cuando Samuel fue para ungirle, el mismo Samuel no pensaba que fuera él. Le veía muchacho, de físico no era muy alto, ni muy esbelto, ni muy corpulento. Y entonces Samuel dijo, no es este. En cambio vio al otro hermano y dijo, este es el ungido de Jehová. El Señor dijo, no se engañe, yo no veo la apariencia física, yo miro más adentro, lo profundo del ser humano. Dijo, es este otro. Y él ungió a David, aunque no creía mucho que él pudiera ser un buen rey quizás. La historia de David es una historia que tiene que llenarnos de mucho ánimo. ¿Por qué? Porque este mismo David, del que hemos hablado tantas bellezas, fue el mismo que planeó un adulterio. Fue el mismo que al verse envuelto en la trama del adulterio, planeó un asesinato y lo llevó a cabo. Fue el mismo que cayó por casi un año lo que había hecho. Fue el mismo que le dijo al general de su ejército, tranquilo, la espada a veces mata a uno, a veces mata a otro. No se preocupe por ese Urías, que yo le pedí que lo pusiera al frente para que lo matara. No, es cosa menor. Fue el mismo que le dijo a la esposa de este hombre, ahora viuda, véngase para el palacio, que ahora sí puede ya ser mi esposa. El mismo del que hablábamos antes, es ese David. Ahora, cuando David está tranquilo, pensando que lo que ha hecho se ha quedado en el olvido, con un corazón endurecido, Dios le envía a un profeta, su nombre Natán. Y Natán le llega con una historieta y le dice: un hombre venía de camino y tenía hambre, de tal suerte que quien le recibía dijo: matemos algún animal para que coma el visitante. Y teniendo, dice la historia, muchas ovejas para matar, fue y tomó la única oveja de su siervo y la mató para darle al caminante. David se enfureció y dijo: ¿cómo puede ser esto? De verdad que ese hombre merece la muerte. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Ahora, Natán era un hombre valiente, porque al verse descubierto, el rey pudo haber dicho: que este hombre no salga de esta sala. Es el único que parece saber lo que nadie más sabe, así que lo va a mandar a matar también. Pero no hizo eso, sino que se arrepintió. Y tenemos en el Salmo 51 una escritura de cómo pasó ese arrepentimiento. Eso es lo que vamos a estudiar, ¿verdad?
¿Qué fue lo que pasó allí? Porque es que es demasiado relevante para nosotros hoy día. Vamos a estudiar. Vaya al versículo 1. Vamos a ver, no vamos a ver toda la escritura, vamos a movernos desde el 1 hasta el 10. Vamos a ver solamente algunos de los versículos. En el Salmo 51, en esa enseñanza que se titula Otra oportunidad. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Primer punto de la enseñanza de esta noche: las misericordias de Dios son más grandes que nuestros pecados. Nunca pierda eso de vista. No es David el único que ora de esta manera. Si usted va y estudia la oración de Esdras, usted verá que él ora igual. Si estudia la oración de Daniel, en Daniel 9, usted verá que ambos dicen: es que no venimos a usted, Dios, con la multitud de nuestras buenas obras, venimos por la multitud de sus misericordias. Así que nosotros tenemos en Dios, por eso le decía antes que la misericordia de Dios es indescriptible. Tenemos en Dios una fuente de misericordia inagotable. ¿Qué le parece eso? ¿Oyó la palabra? Inagotable. De repente usted podría decir: es que le he pedido muchas misericordias esta semana, ya no le puedo pedir más. No, si puede pedirle más, porque es inagotable. Así que el rey David toma una decisión muy inteligente. Dice: en lugar de seguir endureciéndome con el pecado que he cometido, mejor voy a recurrir una vez más al Dios de las misericordias. Una gran lección para nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto en el camino del transitar cristiano personas que se han alejado del Señor porque pensaron que ya el Señor se había cansado de ellos? Pensaron: ya no puedo seguir más, ya seguramente Dios no me ama, ya no me quiere. Han sido tantas mis equivocaciones, tantos mis pecados, que mejor me hago a un lado yo solito, porque ya Dios no quiere nada conmigo. Es contrario a lo que aquí estamos encontrando. Nos damos cuenta que Dios es un Dios de amor. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Siempre que digo eso, digo a las personas que Dios no tiene misericordias añejas. Son nuevas todas las mañanas, fresquitas, recién salidas del horno, para dárnoslas a nosotros. Y David lo comprendió y dijo: si hay alguna manera de empezar el camino del arrepentimiento, es clamándole a Dios por su misericordia. Sigamos leyendo, porque se pone más interesante. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Solo Dios puede hacer eso, ¿sabe? Hay un proverbio que dice que el hombre que va cargado con la culpa de algo que ha hecho va a descender hasta la tumba con esa culpa, a menos que lo intercepte el Salvador. Porque el Salvador no solo salva de pecado, limpia la conciencia, limpia la mente de obras muertas, dice la palabra de Dios en Hebreos, para que podamos servir al Dios vivo. Solo Él puede hacer eso. Y aquí dice entonces David: límpiame, lávame más y más. ¿Habrá acaso detergente capaz de hacer eso? Anunciarán en la televisión: use el nuevo detergente que limpia hasta sus pecados. No, ¿verdad? No existe tal cosa. Es algo que solamente nuestro Señor puede hacer y quiere hacer. Recuerde algo: cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, nosotros escogimos Navidad, diciembre, como la época del año donde celebramos esto.
Él vino como un niño, como un bebé, pero no se quedó bebé para siempre. Creció y a la edad de 33 años y medio fue a una cruz a morir por sus pecados y por los míos. La pregunta es, ¿por cuáles pecados murió Cristo? Por todos. Los que usted ni siquiera había cometido porque no había nacido. Así que en la cruz hay perdón de pecados. Solo Él puede hacer eso. Nadie más. David lo comprendió y dijo, voy a Dios, porque si voy a encontrar perdón y limpieza, es en Él. Es en Él. Entonces, en este segundo punto, yo quiero decirle, no vaya por la vida con pecado. Porque no hay por qué ir así. No vaya por la vida con pecado. Es como llevar una mochila de pecado. Ahora usted me dirá, bueno, es que yo cometo pecados todos los días. Déjeme decirle que no es el único. Todos lo hacemos. ¿Qué hay que hacer entonces? Ir al lavador y decirle, lávame, límpiame. Te confieso mi falta, te confieso mi pecado. Me lo estoy quitando de la espalda. Ya no lo quiero llevar más. Y Él lo va a hacer. Porque es lo que Él promete. Él promete en 1 de Juan que si usted viene y confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarle de toda maldad. Él dice eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Ir y confesar nuestro pecado. David pedía otra oportunidad y Dios dice, te la concedo. Te voy a limpiar, te voy a lavar de tus pecados. Sigamos leyendo. Dice el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir ese tercer versículo? Yo le puse este punto, no se pase de listo, usted también peca. No se pase de listo. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto ir a Dios y pedir perdón por nuestros pecados? Le voy a decir por qué. Porque somos unos orgullosos. Justificamos nuestras faltas. Hacemos creer que no es tanto lo que estamos haciendo. Hay otras personas que están peor. Hay otras personas que cometen pecados más terribles. Entonces, yo no ocupo pedir perdón por mis faltas hoy, porque estoy mejor que otro. Y además, no he pecado tanto. No es cierto. Pecamos, y muchas veces. Alguien preguntaba un día, un niño, preguntaba a su padre y le decía, papá, ¿es posible pasar un mes sin pecar? El papá meditó un rato y dijo, no. El hijo insistió, y quizás 15 días, el papá lo pensó menos y dijo, no. El hijo dijo, tal vez una semana, no. ¿Un día? No. ¿Una hora? Y el papá meditó un poquito más y dijo, tal vez. Tal vez. Pero es muy probable que no. Hasta que el niño dijo, un instante. El padre dijo, sí. Un instante, sí. El niño dijo, qué bueno sería vivir de instante en instante. Sería muy bueno. Pero pecamos. Sea porque hacemos algo malo o porque dejamos de hacer algo bueno. Cualquiera de las dos. El Señor dice, perdone y usted no perdona. Ya pecó. El Señor dice, ame y usted no ama. Ya pecó. El Señor dice, ore y usted no ora. Ya pecó. Así que no hace falta que haga mucho. A veces el dejar de hacer también. ¿Qué nos lleva a nosotros esto? A que estamos todos sobre la misma línea. Necesitamos reconocer nuestras rebeliones. Nadie que no se vea a sí mismo como una persona necesitada va a buscar del Señor. ¿Para qué lo va a buscar? Si no lo necesita, ¿verdad? ¿Para qué lo va a buscar?
es solo cuando yo reconozco. Entonces otra vez, no se pase de vista, ¿verdad? No se pase de vista, usted también peca. 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Habrá pensado David de la misma manera un año atrás de escribir eso? No, no pensaba así. Pensaba de la otra manera que le conté. Pensaba diferente. Ahí está Joab diciéndole, vea, al mensajero, usted va a ir a David. Cuando se lo tope, dígale que las cosas fueron bien, pero que sí hubo sus complicaciones cuando estábamos tomando esta ciudad. Y si usted lo ve que él se empieza a enojar, si lo ve así como que se está enojando, entonces usted dígale que no nos fue tan mal y que algunos hombres cayeron en la batalla. Era como estar hablando en código, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo era, ya le hice su encarguito, ¿verdad? Y ahí es cuando David le dice al mensajero, ok, bueno, venga acá. Vaya, devuélvase donde Joab, dígale que, tranquilo, que la espada mata a un hombre hoy y puede que mate a otro mañana. Que no se preocupe. Así pensaba él. No pensaba como el versículo 4. Ahora en el versículo 4 él dice, fue mi culpa, yo lo planeé, yo lo hice, yo lo ejecuté, soy culpable, no hay quite. Qué bueno cuando nos podemos responsabilizar de nuestro pecado, amén. Es que el jefe, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi amigo, es que el pastor, es que Entonces, cuando usted ve que las personas que están fuera suyo son las culpables de lo que a usted le acontece, usted nunca se responsabiliza de su pecado. Pero aquí vemos a un hombre que dice, en medio de su pecado más terrible, dice, Señor, no busque más. Yo soy el culpable. Él dice, contra ti es que he pecado. Y yo he hecho lo malo delante de Dios. Yo. Él no dice, Señor, ¿quién tiene esa mujer bañándose ahí a plena luz, tentándome? Si ella no sale a bañarse a esa hora, yo estaría tranquilo. Yo no lo voy haciendo eso, ¿verdad? Él dice, yo he pecado. Fui yo, dice David. No fue usted no tiene nada que ver. Versículo 4, aprendamos, seamos responsables de nuestro pecado. Responsabilícese de su pecado. ¿Pedimos otra oportunidad a Dios? Sí, responsabilicemos. No le eche la culpa a nadie más, que eso no arregla nada. A veces nosotros en consejería vemos personas que se justifican de lo que han hecho. Entonces están allí sentadas, se supone que porque tienen un problema, ¿no? Y uno lo que debería escuchar es que la persona diga, mire, usted tiene toda la razón, empecemos ya. Pero aún ahí, uno tiene primero que dedicarse a desarmar un montón de argumentos que la persona todavía tiene, justificando que tal vez no necesita tanta ayuda. ¿Qué le parece? ¿Ya? Responsabilizarse de su pecado significa decir, no busque más, soy yo. Sigamos adelante. Vamos al versículo 5 y el 6. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué está diciendo aquí David? David está diciendo, es muy cierto que vive en un cuerpo que está vendido al pecado. Usted y yo también, ¿verdad? Usted y yo también. Un pastor amigo contaba un día que él andaba evangelizando. Y él contaba que llegó a un bajo y allá en la parte de abajo había un hombre. Entonces él dijo, voy a ir a hablarle a ese hombre de Cristo. Él bajó, saludó y después de saludar le preguntó
al hombre que si él muriese hoy, ¿a dónde iría? Entonces él sin titubear dijo, al cielo. Con lo que el pastor amigo dijo, me he encontrado un cristiano. Pero siguió investigando un poco más. Dijo, veo que usted es cristiano. Él dijo, claro, soy cristiano. Y cuénteme, ¿dónde se congrega usted? Y empezó una conversación. Mientras conversaba, mi pastor amigo dijo, es que nosotros pecamos tanto que necesitamos al Salvador. Y el hombre dijo, yo hace rato que no peco. Interesante, Eso llamó la atención de él y preguntó, ¿hace cuánto? Y él dijo, la última vez fue como hace 23 años. Trate de imaginarse la expresión del pastor cuando escuchó semejante cosa. Claro que había un desconocimiento acerca de la naturaleza pecadora que tenemos. Tenemos una lengua mordaz, por ejemplo. Un pensamiento terrible. Una pereza que nos consume. ¿Cómo vamos nosotros a presentarnos a Dios y decir simplemente, estoy bien? No podría, ¿verdad? Y entonces el salmista dice, el Señor me ha hecho entender. Pero ¿vio dónde lo hizo? Dice en lo íntimo, en lo privado, a solas. A este punto yo le puse, si de verdad quiere entender, sea humilde. ¿Quiere entender su pecado? ¿Quiere entender lo que anda mal? ¿Quiere entender cómo solucionarlo? Sea humilde. Y dígale, Señor, la verdad es que yo no entiendo nada de esto. Yo no entiendo por qué me pasa, no entiendo por qué yo sé de este pecado, de esta falta, pero usted sí. ¿Por qué no me ayuda? Y deje que el Señor le enseñe en lo privado. Allí, él y usted, cuando está orando, cuando va a dormir, y el Señor habla a su mente, a su corazón, y le transmite, y le hace ver su error. Dios puede hacer eso, con un corazón humilde. Al corazón contrito y humillado, Él lo recibe, pero al soberbio no. Al soberbio no, lo rechaza. Porque el soberbio dice, bueno, yo voy a Dios por si acaso. Voy a Dios por si acaso, pero ya yo lo tengo controlado. Entonces, ¿para qué? Un día un hombre llegó a consejería. Él no le miento. Estábamos mi esposo y yo sentados en la sala de consejería y la entrada daba como una vueltita así y el hombre entró y pegó contra el paral de la puerta. ¡Pah! Y ya la señora lo recogió y el hombre hizo como así, ¿verdad? Y entró, ¿verdad? Era evidente que él no estaba bien. Cuando él entró, el olor a licor era muy evidente, se percibía. Y él se sentó ahí. Y desde que se sentó, él se quedó serio. Ni nos veía. Y el hombre con costos respondía a las cosas, pero al preguntarle si tenía algún problema, él dijo, yo no tengo ningún problema. Venía todo raspado porque acaba de tener un accidente de tránsito, casi se mata, y casi mata a la esposa y casi mata a la otra persona con la que chocó. Pues decía, yo no tengo ningún problema. Muy orgulloso para aceptar que había llegado a un punto de su vida donde era mejor ser humilde y decir, la verdad es que no sé qué hacer, no sé qué está pasando conmigo, necesito. Otra oportunidad, claro que el Señor quiere conceder, pero hay que ser humilde. Luego dice el versículo 7 y el versículo 8, purifícame con hisopo y seré limpio. Vea qué interesante eso. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lo que hablábamos antes, vivir en santidad. Pero vea lo que sigue. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Escuche esto. Hay gente que prefiere vivir con la amargura, con la desolación,
con el dolor, con la angustia de un pecado no confesado, que con la alegría de saberse uno perdonado. Porque si hay algo que es cierto, es que cuando usted confiesa su pecado, el gozo del Señor viene a usted. Y usted dice, no lo puedo explicar, pero hay alegría en mi corazón. Es la señal de un corazón perdonado, ¿verdad? Es el gozo de saberse uno limpio de su pecado. Y eso es magnífico. Entonces el salmista dice, yo entiendo acerca de ese gozo. Y ahora que estoy más consumido, de hecho en otro salmo él dirá que todo el verdor de su vida, dice él, se volvió en sequedades de verano. Él está diciendo como cuando vemos que no llueve y todo está seco. Y dice, la bendición y prosperidad que fue mi vida, ahora es como un desierto, dice él. ¿Qué hacía falta? La confesión de su pecado, para que otra vez la alegría y el gozo de la salvación vinieran a él. A este punto yo le puse, no olvide que el Señor restaura. ¡Ah! ¡Qué buena noticia! ¿No le parece? ¿Ah? Es que la historia no ha terminado con nosotros. Somos historias que se están construyendo. Y mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, a veces cuando nos sentimos desanimados, pensando que quizás lo que hemos hecho ya no tiene una solución, adivine qué pasa. Aparece el Salvador y dice, no solo te perdono, no solo te limpio, no solo te doy gozo, te levanto donde estás, te restauro, y si dejas, te uso para mi gloria. Eso hace Él. ¿Amén? Eso hace Él. Y uno dice, pero no lo merezco. Nadie está diciendo si usted lo merece o no lo merece. Es porque Él es misericordioso. Y Él dice, quiero hacerlo de todas formas. Pero a veces nosotros nos ponemos con nuestros pensamientos, con nuestros argumentos, con nuestras tonteras, pensando que Dios no es quien exactamente dice ser. Terminamos. Dice en el versículo 9 y en el versículo 10, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Pónganle mucha atención a todas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. A este punto le puse, una vez perdonado, viene el crecimiento. Viene el crecimiento. Él dice, límpiame de todas mis maldades. ¿De cuáles maldades será limpio? Todas. ¿Hay algo que Dios no pueda perdonar? No. No. Nosotros creamos nuestras propias categorías de pecado. A unos les asignamos un valor más alto y a otros un valor menor, según nosotros creemos que tiene que ser. Pero la realidad del caso es que Dios no hace eso. Maldad es maldad para Él. Y dice en Isaías que aún nuestras supuestas bondades son como trapos de inmundicia para Él. Una vez estaba viendo un programa acerca de vestidos de novia. Vestidos de novia, ¿verdad? Y entonces en el programa hay que elegir qué vestido se va a poner la novia. Entonces es todo un drama, ¿verdad? Pero una cosa que una muchacha dijo a mí me llamó la atención. Y yo dije, mira, que es cierto. Ella llegó con su vestido y la familia dijo, ¡qué bonito! ¡Ay! Todo el mundo. Y ella dijo, no me gusta. No me gusta tanto, dijo ella, es que no sé. Ella dijo, no lo veo tan blanco. ¡Ah, qué interesante! Y es que si usted compara el color blanco, verá que hay unos blancos que son más blancos. ¿Cierto o no? Ajá. A veces nosotros nos vemos a nosotros muy blancos. Y aparece el blanco resplandeciente del Señor. Y no, lo de nosotros nada que ver. ¿Verdad? Nada que ver.
Cuando nos comparamos con Dios, nosotros nos veremos siempre necesitados. Pero la buena noticia es que Él dice: estoy aquí para crear un nuevo espíritu en ti, para renovarte día con día, para darte alegría, para restaurarte, para usarte. Cuando yo comenzaba en los caminos del Señor, me sentía muy triste, porque yo decía, yo veo todos los pastores y toda la gente que sirve, y yo pensaba, esta gente está como años luz de mí, son más santos, han caminado muchísimo más, y yo apenas estoy empezando. Y yo me sentía muy indigno, aún de enseñar en la clase de escuela dominical, porque yo me veía a mí mismo y yo decía, es que yo peco demasiado, no me veía digno de tener la posibilidad de enseñar. Pero un día pasé por Santiago y leí donde decía: Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y oró, y el cielo se cerró por 3 años para que no cayera ni una gota de agua. Y eso me animó, porque yo dije, si el gran profeta del fuego estaba sujeto a pasiones como las que yo tengo, y Dios lo usó, Él puede usarme a mí también. Dios